Muy buenas noches a todos y cada uno de los que se conectan a través de este medio. Que Dios les bendiga a todos, que la paz sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar nuestra lectura que hemos tenido durante estos días. Pido una disculpa porque ayer no pude hacer la lectura debido a unos compromisos y llegué un poco tarde. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí esta noche y vamos a comenzar con nuestra lectura de esta noche. No sin antes pues darle gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este día, hasta este horario, para poder seguir llenándonos de su palabra, lo cual es de mucha importancia, de vital importancia, el que nosotros estemos día con día leyendo la palabra de Dios todos los días. Así es que esta noche pues vamos a continuar nuestra lectura que tenemos en la epístola de Santiago, ¿verdad? Vamos a continuar esta lectura y no sin antes pues ponernos en manos de nuestro Creador. Dios le bendiga, hermana Alice, mil bendiciones, buenas noches. Saludos a toda su familia, a toda su casa. Que la paz del Eterno sea con todos y cada uno de vosotros. Hermana Debbie, shalom, un abrazo, mil bendiciones. Hermana Lourdes, saludos al pastor Alejandro, que Dios los bendiga mucho. A cada uno de los que se conectan para la lectura de la palabra, pues buenas noches a todos. Y bueno, voy a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría. Amén. Bendito eres tú, eterno Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendito eres tú por siempre y para siempre, eterno Elohim. Tú eres el merecedor de toda la gloria, de toda la honra, Señor. A ti, mi Dios, exaltamos y bendecimos tu nombre esta noche. Yo te doy gracias por concederme llegar este día aquí para poder llenarme de tu palabra, aprender de tu palabra, para poder leer juntamente con todos mis hermanos que se reúnen de diferentes partes de la tierra, Señor, en diferentes pueblos, ciudades y naciones, Señor. Muchas gracias, Señor, te pido que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija esta noche para poder leer y aprender más y más de tu palabra, Señor, lo cual es importante y necesitamos aprender de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Rosita, hermana Claudia, shalom. Saludos a toda su familia. Hermana Azu Álvarez, mil bendiciones. Hermana, mi mamá, Dios le bendiga, madre. Que la paz de nuestro Dios sea con usted. Y a todos los que se están conectando, mil bendiciones. Bueno, pues abra su Biblia, hermano, hermana, en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en el versículo 6 de capítulo 5, versículo 6 de la epístola de Santiago. Amén. Hermana Irma Cortés, buenas noches. Nayeli, saludos. Dios te bendiga. Buenas noches. Bueno, ya que estamos allí en Santiago, vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a continuar leyendo del verso 6 en adelante, ¿ok? Santiago 5, 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Luego dice un subtítulo, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí nos vamos a detener en el verso 11. Vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy, ¿ok? Bueno, la noche de hoy. Bueno, estábamos la semana pasada hablando acerca de los ricos, ¿verdad? Hablábamos de que Jesús enumeró algunos ricos entre sus seguidores, como a Zaqueo, a José de Arimatea. Y bueno, Jesús visitó a algunos ricos, pero algunos ricos que se arrepintieron. Y estábamos hablando también acerca de lo difícil que le será a un rico entrar al reino de los cielos. No porque Dios no ame al rico, sino que al rico su riqueza le puede impedir llegar al reino de los cielos, debido a que a veces la gente que tiene dinero, incluso cierto, hay hermanos en Cristo que están muy bien económicamente y aún tienen más su confianza en su riqueza que en Dios, ¿verdad? Creen que su dinero los puede sacar de cualquier apuro, ¿verdad? Pero también me ha tocado ver ricos que han gastado su fortuna en tratando de recuperar su salud o la salud de un familiar, y con toda su riqueza no lo han logrado y han perdido a sus seres amados. Entonces hablábamos de eso y, y el verso 6 nos dice: y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y amén, así es, ¿verdad? El pueblo de Israel terminó condenando y dando muerte al justo. ¿Quién fue ese justo? Jesús. Pero él no puso resistencia. Y así termina este verso 6, ¿verdad? Entonces tenemos un llamado a la paciencia a la luz del juicio venidero. Eso es lo que trata el versículo 7 en adelante, donde dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ok, imagínese, hermano, hace aproximadamente 1900 años atrás, el apóstol Santiago nos está diciendo: por tanto, hermanos, tened paciencia. Imagínense, ellos, hace 1900 años atrás, ellos creían que ya el Señor venía en sus días. Se acababa de ir el Señor y ellos creían que ya venía el Señor nuevamente, ¿verdad? Pero han pasado más de 1900 años y hasta el día de hoy seguimos diciendo, o la palabra de Dios nos dice a través de Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Cuántos no hemos escuchado alguna vez a alguna persona decir: yo desde que estaba chiquito oía que el Señor viene, que el Señor viene, y que el Señor viene y no ha venido? Y han pasado siglos y siglos, y han pasado generaciones y generaciones, y el Señor no ha venido. Pero ¿qué nos dice también la Escritura? Dice que, por tanto, no tengamos por tardanza la venida del Señor, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea que si el Señor no ha venido, es porque el Señor está esperando que tú y yo nos arrepientamos. A lo mejor tenemos a un papá, una mamá, un hermano, un sobrino, un hijo, una hija, que no se han entregado al Señor, y el Señor está teniendo paciencia para que tú te entregues completamente a Él. Y ahora, número 2, la Escritura nos hace saber que el Señor no vendría sin que se cumplieran ciertas cosas, ciertas profecías, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de la nación de Israel, por ejemplo. La nación de Israel es una de las claves. Cuando la nación de Israel surgió como nación, cuando se reconoció en las Naciones Unidas o en la ONU, se reconoció al Estado judío y que se les iba a entregar tierra a los israelitas donde habitar.
Cuando esa profecía se cumple, cuando el profeta Isaías dice, nacerá una nación en un día, y exactamente eso sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando el primer ministro David Ben Gurión en las Naciones Unidas se proclama el Estado judío y se levanta una bandera, hermano, nace una nación en un día, no tardó meses, sino que hubo una reunión en la ONU y en esa reunión se determinó que había una nación, que nacía una nación, la nación de Israel. Entonces, hermano, a partir de ahí se empiezan a cumplir una serie de profecías que habían profetizado los profetas desde Jeremías, Isaías y muchos otros profetas, ¿verdad? Ahora, nosotros, esta generación del siglo XXI, hermano, nosotros somos la generación que estamos siendo testigos oculares de que esas profecías se están cumpliendo. Entonces, mire, las profecías que se están cumpliendo hoy en día verdaderamente nos dejan saber que la venida del Señor está cerca. Ahora, Jesús dijo algo muy interesante. Dijo que la generación que nació el día que nació la nación de Israel, que es el 14 de mayo de 1948, todos los niños que nacieron el 14 de mayo de 1948, todos los niños que nacieron en ese día, en esa fecha, dijo Jesús, no pasará esta generación sin que todo haya acontecido. Entonces, ¿cuántos años tiene de 1948 al 2022? Casi, sí, estamos en el 2022, ¿verdad? Sí, ¿no? Estamos en el 2022. Bueno, imagine, cuente cuántos años son de 1948 a 2022 y dígame cuántos años han pasado. Ahora, hermano, ¿cuánto dura una generación? De 70 a 80 años hoy en día. Entonces quiere decir que estamos muy cerquita a la venida del Señor. Y dice aquí, por tanto, hermanos, tened paciencia. O sea que si el rapto no ha sido en este momento, los juicios de Dios no se han desatado en este momento, dice aquí, tened paciencia. Pero de que falta poco, falta poco. Santiago trajo el asunto del juicio final ante nosotros en su observación sobre los ricos y impiadosos y sus destinos. Ahora él llama a los cristianos, especialmente a aquellos que tienen paciencia en las dificultades, a tener paciencia para soportar hasta la venida del Señor. ¿Cuántos cristianos, hermano? ¿Cuántos cristianos no están viviendo en alguna situación difícil, triste, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de llanto? A nivel mundial, hermano, a veces nosotros no nos enteramos, pero imagínense ahorita la iglesia, los cristianos que están en Ucrania, hermano, imagínense. ¿Sabe usted que cuando hay una persecución, hay una guerra, a veces los que tienen menos derechos son los cristianos por sus creencias, por su creencia en Jesucristo, en la palabra de Dios, en el Evangelio? Ahorita nuestros hermanos en Ucrania se quedaron sin hogar, sin un templo, quizás están caminando por las calles, arriesgando que usted ha visto lo que ha pasado en Ucrania, ¿verdad? En estos días, que han visto hasta civiles en bicicleta y les disparan, hermano. Hace unos días explotaron un tren, murieron más de 50 personas, hicieron una masacre se me olvidó el nombre de la ciudad. Hubo una masacre, hermano, como un genocidio, donde agarraron a los civiles, los soldados rusos agarraron a los civiles y les metieron un balazo en la cabeza, hermano. Imagínese, hermano, a nivel mundial, por ejemplo, en la África, en los países árabes, los musulmanes, en Corea del Norte, en China,
los cristianos están siendo perseguidos, están siendo encarcelados. Y estoy seguro, hermano, que muchos cristianos en este momento están levantando sus manos y diciendo, ya ven, Señor, ven por nosotros, porque están en una angustia, porque están en un dolor, porque están en una persecución, porque están viviendo una situación difícil, la cual quizá tú y yo no la estamos viviendo. A lo mejor nosotros hemos menguado en la oración, ya no oramos. Hoy en día las iglesias, hermano, no tienen culto de oración. De verdad, hermano, no hay cultos de oración en los templos ahora. Oraciones de 5, de 10, de 15, de 20 minutos y ya, se creen que superoraron. No, hermano. Hay templos que completamente ya no oran. Y aquellos hermanos que están de verdad sufriendo, siendo perseguidos, que se encuentran en las calles, que se encuentran escondidos, que se encuentran presos, que están en sentencia de muerte, hermano, ellos oran horas y horas. Y a veces nosotros tenemos una forma tan pasiva de vivir el evangelio en el occidente, porque no estamos viviendo a lo mejor nada de eso. Pero mire que Santiago le escribe, le dice, así como han tenido paciencia en la prueba, así como están teniendo paciencia en la dificultad, en la enfermedad, en el dolor, en la cárcel, en la persecución, en la tribulación, tengan paciencia para la venida del Señor. Y luego dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Un labrador no se rinde cuando sus cultivos no se pueden cosechar inmediatamente. Él sigue trabajando aun cuando el cultivo no se puede ver. Aún así, los cristianos deben de trabajar y ejercitar la paciencia, aun cuando el día de cosecha parece muy lejano. Aun cuando el día de la cosecha parece muy lejano, nosotros tenemos que tener paciencia, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos anhelado algo y quisiéramos que sucediera rápido? ¿Verdad? Yo quisiera que todas las cosas ahorita que estoy viviendo, quisiera que se solucionaran rápido para yo tener una puerta de salida para irme de aquí. Pero a veces sucede esto, se atraviesa aquello, hay que arreglar estos papeles, surgió este problema, no me puedo ir en este momento porque hay otra cosa que hacer y hermano, y entonces ahí es donde tenemos que aprender a tener paciencia, paciencia con todo aquello que nos aflige. Ciertamente a veces lloramos, ciertamente a veces nos cansamos, ciertamente a veces decimos ¿hasta cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Pero el Señor te dice, ten paciencia, ¿verdad? Y es lo que nos enseña ahorita el apóstol Santiago, a que tengamos paciencia en las dificultades y a veces quisiéramos resolver las cosas nosotros por nuestros propios medios, ¿verdad? A veces cuando vemos las situaciones tan difíciles, tan complicadas, estamos cansadas de ciertas situaciones y quisiéramos decirle a Dios, hazte un lado, yo voy a resolver este problema a mi manera, ¿verdad? Pero aunque a veces llega a nuestro pensamiento algo que nos dice, vamos a hacerlo a mi manera, viene el Espíritu Santo y te dice, tranquilo, no es así. Y hoy te dice paciencia, ¿no? Ante la prueba, ante la tribulación, ante el cansancio, ante la enfermedad, ante el dolor, paciencia. Así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, ¿verdad? ¿Cuántos que han trabajado en el campo saben que muchas veces se siembra, ¿verdad? Y uno se levanta cada mañana o por la noche y desea que llueva, que caiga la lluvia para que pues la tierra pueda dar su fruto.
¿Y qué pasa cuando pasa un día, 2 días, 3 días y no llueve y no llueve? Pues uno no puede hacer nada, ¿verdad? No puede abrirle al grifo o a la llave para que suelte el agua a la nube, no. Tenemos que tener paciencia. Y muchas veces, ¿cuántas veces no ha sucedido que ese fruto se pierde? Y decimos, bueno, pues para la próxima temporada ojalá haya lluvias para que pues tenga yo mi cosecha, ¿verdad? Con paciencia, y a veces los agricultores tienen que esperar pacientemente, los ganaderos, los que tienen sus animales, pacientemente esperan las lluvias para que haya pastos para los animales, ¿verdad? Dice hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La imagen, la lluvia temprana y la tardía, debe de tomarse literalmente, lo que les decía ahorita. Como Santiago tuvo la intención para la lluvia temprana, al llegar a finales de octubre o principios de noviembre, esa es la lluvia tardía, ¿verdad? El cual tenía la intención de suavizar la tierra para el arado, para las lluvias tardías, las cuales llegaban, perdón, las tempranas son en noviembre y octubre y las tardías son en abril o mayo, ¿verdad? Estas ahorita que van a comenzar del mes de abril y el mes de mayo son las lluvias tardías, el cual tenía la intención de hacer madurar los cultivos un poco antes de la cosecha. No hay una imagen, no hay una imagen alegórica en cuanto al derrame temprana o tardía del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo pues no llega ni en la lluvia temprana ni en la tarde, ¿verdad? Esto no concuerda con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento cuando nosotros le buscamos, ¿verdad? Bueno, permítame un segundo. La Biblia sí explica, ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice del derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia sí explica que habrá un significante derrame del Espíritu Santo en los últimos días. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos leído el pasaje de la Escritura de Joel 2, 28 y 29? ¿Verdad? ¿Se acuerda qué dice? El profeta Joel, permítame hermano, es que necesito traducirlo de inglés a español. Joel 2:28. No me lo está traduciendo, pero bueno, lo lee usted en su casa. Es donde dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu y los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños y esto, ¿verdad? Y ese mismo pasaje de la escritura del libro de Joel lo cita el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso del 17 al 18. Lo cita, ¿verdad? Y dice Pedro, dice como lo que dijo el profeta, ¿verdad? Estábamos hablando de cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando estaban reunidos los apóstoles en el monte alto, allí en Jerusalén. Y Pedro, al ver que todos estaban llenos del Espíritu Santo y que la gente empezó a decir que estaban borrachos, llenos de mosto y esto, Pedro dijo no, sino que hoy se cumple lo que dijo el profeta, ¿verdad? Y menciona a Joel, que en los últimos días el Espíritu Santo, Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y bueno, entonces, ahora hermano, el Espíritu Santo fue derramado. Esa profecía de Joel se cumple en los días del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos ahí en el monte alto. Ahora, por años, como ya les he dicho antes, por años se ha predicado que antes del fin del mundo o de la venida del Señor habría un avivamiento. Esto la Biblia no lo menciona, hermano. La Biblia no habla
de que en el fin del tiempo habría un avivamiento. Esto lo han predicado por años, hermano. Y yo nunca he visto ese avivamiento y ni creo que lo veremos. Yo creo más bien, hermano, que cada uno de nosotros, depende de cómo busque de Dios, es que usted tiene un avivamiento personal. Imagínese, hermano, si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no busco de la presencia de Dios, si yo no le sirvo a Dios, y por más que el Espíritu Santo se derrame, ¿cómo va a venir sobre mi vida si yo no lo busco? No, entonces uno se llena del Espíritu Santo conforme a la búsqueda que tienes de Dios, ¿verdad? Conforme tú, si tú eres una persona que oras, si tú eres una persona que ayunas, si tú eres una persona que lee la palabra de Dios, que constantemente estás oyendo alabanzas, que te congregas, hermano, tú todo el tiempo vas a tener presencia de Dios, todo el tiempo vas a estar lleno de paz, de gozo, porque estás en una búsqueda constante de la presencia de Dios y el Espíritu Santo, hermano, está en ti y el Espíritu Santo te da discernimiento, ¿Cuáles son los frutos? La paz, el amor, el gozo, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la paciencia. Estarás lleno de los frutos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en ti, estás lleno de Él y si estás en ayuno, estás haciendo a un lado tu carne y tu espíritu está al 100. Entonces ese avivamiento es personal, hermano. Esta profecía ya se cumplió en los días de los Hechos, capítulo 2. Ok, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca una vez más. El pronto regreso de Jesús requiere que nosotros establezcamos nuestros corazones. Corazones arraigados que estén arraigados en Jesús y en su eterna resolución de todas las cosas. Miren nada más. La venida del Señor se acerca, pero ¿qué? ¿Qué pasa? Debemos establecer nuestros corazones. Ahora, corazones que están arraigados en Jesús. Eso es lo que tenemos que tener ahora, hermano. Corazones arraigados en Jesús. Sería bueno preguntarnos, ¿verdad, hermano? En este momento, ¿qué me está distrayendo de la búsqueda que debo de tener hacia Dios? Si yo te pregunto en este momento, ¿cómo está tu amor a Dios? ¿Está al 100%? Porque es muy fácil decir, yo amo a Jesús, pero a veces nuestras acciones nos dejan ver claramente cómo estamos delante de Dios. Nuestra forma, nuestra conducta, nuestra forma de vida nos deja saber muy claramente cómo estamos delante de Dios. Nosotros conocemos nuestro diario caminar. Nosotros sabemos dónde nos movemos, cómo actuamos, qué hablamos, qué escuchamos, qué vemos. Y muchas veces llega la noche y nosotros decimos, Padre, mi comportamiento hoy no estuvo nada bien y ya llevo 2, 3 días o 1 o 2, 3 semanas o 3, 4 meses con la misma actitud. Y te puedes dar cuenta quizás que en este momento tu estilo de vida no está concordando con lo que Dios te exige. Y hermano, eso no es malo examinarte y decir, no, la verdad, yo sí, si en este momento sonara el Señor viniera, creo que no me encontraría en santidad o 100% bien. Nosotros, todos, usted y yo, cada uno sabemos cómo caminamos delante de Él, cómo nos comportamos ante la gente, ante los demás. Hace unos días estaba yo leyendo acerca de lo de Pablo y Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro tenía la actitud de comportarse con los judíos como judío y con los gentiles como gentiles, y Pablo lo vio y le dijo, hey, eres un hipócrita. ¿Cómo es que te comportas con los judíos como judíos, te alejas de los gentiles? Y cuando los judíos se van, te acercas a los gentiles y les habla. Y muchas veces nosotros, hermano, como cristianos, a veces tenemos esa actitud. Estamos con los del mundo
y empezamos a hablar como los del mundo, a comportarnos como los del mundo, no hay una diferencia ni en nuestra manera de hablar con los del mundo. O sea, ellos se dan cuenta que tú sigues siendo el mismo de ellos. Pero cuando llegas a la iglesia, eres el hermano tal y Dios te bendiga y ahí no se te sale nada malo. Pero llegas otra vez al otro día al trabajo con los del mundo y sigues siendo igual como ellos. Y te das cuenta o te puedes autoexaminar y decir, sigo siendo un falso, o un hipócrita o un doble cara. Por acá me muestro cristiano y por acá me muestro gentil. Entonces, establezcamos nuestros corazones que estén arraigados en Jesús verdaderamente, hermano. Si esta noche tienes que ir a tu cuarto de oración o al lugar donde oras y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, reconozco que he fallado, que me he contaminado, que mi forma de hablar no es la correcta o sigo escuchando cosas que no son agradables a ti. Puedes pensar en cómo te comportas, en el carácter, en lo enojona o enojón que eres, en lo gritón o gritona que eres. Tenemos que ir al altar del Señor y decirle, yo he vuelto a tener esta postura o no puedo, no he podido vencer esta actitud que tengo. Pero es necesario, hermanos, que empecemos a evaluarnos para estar listos para la venida del Señor. Y yo le doy gloria a Dios porque hoy en día, es un día que Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas, de decirle, Señor, mira, reconozco mi mala conducta, reconozco que he menguado en esto, que me ha costado trabajo vencer aquello, pero aquí estoy y si he fallado me arrepiento. Anoche Dios ponía mucho en mi corazón el arrepentimiento, el arrepentirnos, porque a veces pedimos perdón, pero no te arrepientes. Y cuando no te arrepientes, quiere decir que al pedir perdón lo vas a volver a hacer. Y a veces nos volvemos católicos. Hoy pido perdón por mis pecados, pero mañana ya los estoy haciendo. Y al rato voy y pido perdón, pero no hay arrepentimiento. Y lo que necesitamos hacer, hermano, es arrepentirnos, un arrepentimiento genuino, verdadero, de dejar de estar haciendo las cosas que no son agradables a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer y arraigarnos en Jesús. Volver a la oración, volver a la lectura de la palabra, volver, hermanos, a hacer las cosas que no hacíamos. Perdón, volver a hacer las cosas que antes hacíamos y las hemos dejado de hacer. Porque la venida del Señor se acerca, hay un sentido real. Hay un sentido real en el cual la venida del Señor estaba cerca en los días de Santiago, como también en nuestros días. Mire, hay un sentido que le daba Santiago tan real que en sus días él creía que iba a venir Jesús, como también en nuestros días debemos de darle un sentido real. Las cosas, hermano, no están bien. A veces aquí en Occidente, en Estados Unidos para abajo, vemos las cosas como muy bien, como si estuviesen mejorando, ¿verdad? Muchos que estamos en Estados Unidos oímos las noticias de México y decimos, wow, qué bien el trabajo que está haciendo el presidente de México, se ve que está haciendo algo en el país, algo que quizás muchos otros presidentes no hicieron. Yo sé que muchos están en contra del presidente de México, otros están a favor, pero decimos, bueno, algo está haciendo bien, como que va mejorando. Oímos las noticias de El Salvador, del presidente Nayib Bukele y decimos, wow, qué bien, está encerrando a todos los pandilleros, a todos los rateros, a todos los asesinos, bien por ese presidente y nuevas cosas, muy buenas noticias que se oyen en el país. Pues sí, se oye como que todo va bien, pero en realidad, hermano, según
el periódico o las noticias de la Biblia, las cosas no están bien. ¿Sí? No están bien. Uno podría decir que desde la ascensión de Jesús la historia ha sido traída al borde de la consumación y ahora le sigue la manera paralela a ese borde. Con la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Estamos en un tiempo, hermano, en el cual el enemigo ha creado tanta distracción. Si yo te preguntara, hermana, hermano que me escuchas, la semana que pasó de lunes a sábado, ¿cuántas prédicas escuchaste? ¿Cuántos mensajes escuchaste? Yo no sé si te congregaste, si fuiste al templo y escuchaste el mensaje en el templo, y si no lo hiciste, ¿cuántas prédicas escuchaste? Si yo te preguntara, esta semana que pasó, ¿cuántos días ayunaste? No me lo tienes que decir. ¿Cuánto tiempo de oración pasas todos los días? ¿Cuánto tiempo oras al día? Si el Señor Jesús viniera mañana, ¿qué te encontrará haciendo? ¿Qué nos encontrará haciendo? Pues no sé, yo me podría poner a pensar y decir, bueno, yo salgo de casa a las 10 de la mañana. Pues si no viene en la mañana, si viene por la mañana quizás me encuentre aquí, pero después de las 10 podría encontrarme manejando y después de las 11 podría encontrarme en mi trabajo, hasta las 5 quizás en mi trabajo y después de las 5 quizás me encuentre nuevamente manejando y aquí en mi casa. ¿Dónde tú estarás cuando el Señor llame a su pueblo? ¿Qué estarás haciendo? A mí la mera verdad no me gustaría que fuera en mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría estar distraído pensando en que tengo que hacer esto, cocinar aquello, preparar aquello, hacer aquello, estar atendiendo gente, oyendo ruido, música mundana ahí y todo ese disparate que hay en ese restaurante. Pero bueno, ¿y si sí fuera en el restaurante? Si yo salgo mañana de aquí, yo me levanto a las 5:30 de la mañana a ir a dejar a unos muchachos a su trabajo, que no tienen carro. Pero si yo regreso de irlos a dejar y me pongo en oración y le pido a Dios, Señor, en tus manos pongo mi día y guárdame y lávame, límpiame, Señor, y si hay un pecado en mi vida, perdóname, borra toda iniquidad, no te acuerdes de mis pecados ocultos, confieso mis pecados y líbrame de los pecados que no he confesado quizás porque no recuerdo, pero en tus manos pongo mi día y te pido, Señor, que tú me guardes, me protejas, me libres, no permitas que yo me contamine con el mundo. Si surge un altercado, un pleito, una discusión, no permitas que yo abra la boca, Señor, y guárdame y me pongo en tus manos y me voy a trabajar. Entonces, hermano, yo puse mi día en manos de Dios y si Él llegara a venir y Él está yo estoy en mi trabajo distraído por las cosas que tengo que hacer, el Señor no se va a olvidar de mí, porque Él se dio cuenta que por la mañana yo me puse en sus manos. Pero hermano, ¿qué sucede cuando nosotros nos levantamos como burritos y ya nos levantamos faltando 20 para el trabajo, ¿eh? Y corremos como fum, fum, hay cualquier peiné, una gorra y fum para el trabajo? Y ni good morning le decimos a Dios, ni buenos días le decimos al Señor. ¿Cuántas veces te ha pasado que ni los buenos días le sabes dar al Señor? Es que, hermano, la comunión con Dios es así. Yo me despierto, ¿verdad? Yo abro los ojos y lo primero que digo es buenos días, Señor. ¿Cómo amaneciste?
Bueno, es que no sé si allá haya noche, pero no, yo sé que no hay. Pero le digo, bueno, tú no duermes, o cómo vas a amanecer si siempre estás de pie o despierto, ¿verdad? El Señor no duerme. Pero bueno, yo le digo, buenos días, soy terrenal, aquí amanece y anochece. Le digo, buenos días, Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? ¿Qué haces? ¿Qué estará haciendo, verdad? Jesús dijo, yo y mi padre y yo hasta el día de hoy trabajamos, ¿no? Él se la pasa trabajando también, cuidando a sus hijos, dándole órdenes a los ángeles, cuidando de la creación, todo. Entonces, dice luego el versículo 5, capítulo 5, verso 9. Estamos en Santiago. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están conectando. Saludos, Laura. Dios te bendiga. Hermana Maggie, hermana Leti, hermana Reinalda, Reina, hermana A de Munguía, Oralia, Esmeralda. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bueno, luego dice el verso 9. Hermanos, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, dice, hermanos, no os quejéis los unos contra otros. El tiempo de dificultad en tiempo de dificultad puede provocar que seamos menos que afectivos con nuestros hermanos y hermanas cristianas. ¿Sí es cierto? Qué lindo es cuando no tienes a la persona enfrente a veces. Se mandan un texto, ay, espero que estés bien, Dios te bendiga, te quiero mucho, un abrazo a la distancia y todo. Y todos los saludos y a veces la plática a larga distancia es bonita, ¿verdad? Es afectuosa. Y a veces hablamos por teléfono y digo, ay, que me dio mucho gusto hablar contigo, hacía tanto tiempo que no te saludaba, que no sabía de ti y todo. Pero ¿qué pasa cuando los tenemos enfrente y ya no somos tan afectivos? Ya no, a veces no sé cuánto les pase, pero muchas veces somos muy lindos para expresarnos a larga distancia, por mensaje o por texto, por mensaje de voz, por llamada. A lo mejor somos muy lindos para expresarnos, pero cuando tenemos al hermano, a la hermana frente a frente, ya no somos tan afectivos. Ya no le decimos, me da mucho gusto verte, mira, que un abrazo, un gusto. Ya no, a veces ya, oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pero ya somos un poquito más secos. Ahora, ¿qué pasa si con ese hermano, con esa hermana, con ese amigo, con esa amiga, hay una pequeña diferencia? O dice algo que a ti te dolió, que te ofendió, o que hiciste, si no valoró, cositas así. Rápidamente formamos una barrera y decimos, ah, no, ya no voy a ser tan lindo con él, con ella, porque pues no me gustó lo que dijo, o no es como yo pensaba, se cree así, se cree allá, y comenzamos a formar barreras así de rápido, hermano. Y empezamos a quejarnos. ¿Le ha pasado? Que empieza todo bien y de repente empieza algo como a no ir muy bien y ya nos quejamos y vamos y ponemos en mal o hablamos de esa persona con otra quejándonos, no juzgando, quejándonos. Hay una diferencia entre juzgar y quejarse, ¿verdad? Si te quejas es porque quizás hay algo que ya a ti no te agradó. No, es que voy a poner un ejemplo yo. No, es que yo me tengo que levantar temprano, irlos a dejar y luego no agradecen. Esa es una queja. Esa es una queja. Y dice aquí, no os quejéis unos contra otros. Santiago nos recuerda que no podemos quejarnos ni rezongar en nuestras dificultades, a menos que seáis condenados aún en nuestras dificultades. Esto es lo que enseña Santiago, a que no nos quejemos. He aquí el juez está delante de la puerta.
Jesús viene como juez y no solamente para juzgar al mundo, sino para evaluar la fidelidad de los cristianos, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Quisiera leérselos, pero esta se me hace que se le fue el internet y no me permite el poder, déjeme ver si lo puedo arreglar, ¿ok? Oh, sí se fue el... Ok. Entonces, he aquí el juez está delante de la puerta, dice. Jesús viene como un juez y no solamente para juzgar al mundo, sino para evaluar la fidelidad de los cristianos. No, pues no. Pero está en 2 capítulo 5, versículo 10. Y si no me equivoco, es el versículo donde habla acerca del tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea que Jesús no solamente viene a juzgar al mundo, sino que usted y yo, todos los que un día estemos delante de Él, seremos también evaluados, juzgados por Él, para evaluar la fidelidad de que tuvimos cada uno de nosotros aquí en la tierra. A la luz de esto, no debemos de permitir que las dificultades nos dejen sin amor los unos para con los otros. Y yo te pregunto, ¿sabes amar? ¿Cómo andas en el amor? Ahora le hablo a la iglesia, le hablo a aquellos que hemos recibido a Jesús y que hemos entendido los dos más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Segundo, semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo andamos ahí? Gracias, Rosa. Sí, 5. Oh, amén, 5:11. Así que no debemos de permitir que las dificultades nos dejen sin amor. El amor tiene que prevalecer. Cuando tengas alguna situación con una persona, en esto nos damos cuenta, hermanos, si verdaderamente Jesús vive en nuestro corazón. Cuando tienes una situación difícil con una persona, una discusión, un problema, un desacuerdo, ¿cómo te puedes dar cuenta si Jesús vive en tu corazón? Si después de que esa persona te hirió, te lastimó, te ofendió, te dijo algo que no te gustó, y a lo mejor al momento te enojaste y te disgustaste y te dolió, pero te quedas pensando y pasan un ratito o un día y el Espíritu Santo empieza a obrar en ti, ámalo, perdónalo, tenle paciencia. Y entonces al otro día tú lo ves y dices, hola, ¿qué tal? Buenos días, como si nada hubiera pasado. Entonces el Espíritu Santo vive en ti. ¿Por qué? ¿Cómo te puedes dar cuenta que el Espíritu Santo vive en ti? Si llegas al otro día y lo ves y dices, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y él así como que, bien, ¿y tú? Ah, pues bien, también, qué bueno. Y empiezas a hablarle como si nada. Es porque el Espíritu Santo vive en ti y tú estás volviendo a ser como lo que dijo Jesús. Si no os volvéis como niños, no veréis el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo son los niños? Este domingo por la mañana, pues ayer por la mañana, mi niño estaba aquí conmigo y, y le estaba yo diciendo que se peinara, ¿verdad? Que se pusiera gel en el cabello y se peinara y que cuidara de estar peinado. Y entonces le dije, si tú no cuidas tu cabello, si tú no te peinas, si no te gusta peinarte y arreglarte y verte bien, yo te voy a cortar el pelo y te voy a poner pelón. Y eso lo enojó mucho, mucho, de tal manera que se sentó en una silla y se puso a llorar y llorar con un sentimiento. Y yo me acerqué a él y le dije, mira, yo no te voy a cortar tu pelo, solamente te estoy diciendo que si tú no haces esto,
yo te lo voy a cortar. Pero si tú entiendes lo que yo te acabo de decir y te cortas tu pelo, y si te peinas y te echas gel, no va a pasar nada. No tienes que llorar, no te enojes. Y bueno, hermano, viajamos como 1 hora y toda esa hora iba serio, 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 serio. Yo no quise molestarlo. Yo dije, ahorita se va a doblar. Yo sé dónde se va a doblar. ¿Cuándo se dobló? Cuando le dio hambre. Me puso la mano en el hombro y se me recargaba. Y le dije, ¿ya me quieres hablar? Y me dijo, sí. Y le dije, mira, como no me quieres hablar, le dije, mira, ahí hay un filet cheese steak, le dije, un sándwich de bistec con queso. Y si tú no me quieres hablar, pues yo voy a pedir el mío y pues ahí tú te vas a quedar con hambre. Y me comenzó a hablar y al ratito ya estaba jugando y esto y me hablaba y me decía y todo. Los niños se enojan un momento, pero al ratito se les olvida. Vuelven a hablarte como si nada hubiese pasado. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando hay alguien que nos hiere, nos lastima, nos dice o nos ofende, nos hace, quizás al momento nos sentimos, porque sí tenemos sentimientos, quizás nos enojamos, porque es parte de la naturaleza de nosotros, seres humanos, enojarnos. Pero que el enojo, dice Pablo, no, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que no llegue el día y el sol se meta, se oculte, llegue la noche. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no llegue la noche y tú sigas enojado. Dice, no deis lugar al diablo, porque si tú sigues enojado durante todo el día, toda la noche, vas a estar en la cama ahí y ahí que no puedes dormir, pero mañana de seguro voy a trabajar con él pero me las va a pagar, me tengo que vengar. O el diablo te dice, sí, no le hables, sigue enojado con él. ¿Cómo es posible que te hizo eso? No se lo perdones. Y ahí está el diablo, dice, no deis lugar al diablo. Así que tenemos que en el momento, ya que pasó la situación, a lo mejor te dura un poquito el enojo, pero llega un momento en el Espíritu Santo te empieza a hablar y te dice, ya, perdónalo, suéltalo. A veces, hermano, metemos a una prisión espiritual a las personas. Cuando lo tenemos ahí agarrado, pero no puedo perdonar y no se la voy a pasar y esto y lo otro, lo encierras espiritualmente y eres tú el que estás preso en esa cárcel. Porque no puedes ni dormir, estás pensando cómo te vas a vengar o qué le vas a decir si se vuelve a enfrentar contigo. Estás planeando las palabras que vas a usar para descargárselas. Le estás dando lugar al diablo. Si se da cuenta cómo es la palabra de Dios tan hermosa que nos deja saber cómo a veces actuamos. Entonces, aquí está el juez delante de la puerta. Un día estaremos delante del Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? 5 minutos, ya nos ganó el tiempo. Rocío, hermana Rocío, Dios le bendiga, hermana María Rivera, Silvia, Dios te bendiga, buenas noches a todos. Santiago 5, del 10 al 11, del 10 al... Hermanos míos, dice el verso 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tomad como ejemplo de aflicción la paciencia de los profetas, dice. Santiago nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento soportaron aflicciones, pero practicaron la paciencia. Lo podemos tener como ejemplos. Por ejemplo, ¿alguien ha oído del profeta Jeremías? Por ejemplo, Jeremías se destaca como alguien que soportó los malos tratos con paciencia. Y a él se le puso en el cepo. En Jeremías 22 usted puede leer acerca de la paciencia de Jeremías. Fue puesto en prisión también en Jeremías 32:2. Y se le bajó a un calabozo lodoso.
También podemos ver cómo él persistió en su ministerio en Jeremías 28:6. Por eso al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Él lloraba mucho a causa de todo lo que veía y lo que vivía, porque él constantemente estaba en prueba, pero soportó todos los maltratos con mucha paciencia. ¿Y tú y yo? ¿Cómo, cómo nos comportamos ante todo el ataque que a veces viene de diferentes formas y de personas? Hay algo que, voy a cerrar con esto, hay algo que tenemos que entender muy bien, hermano. Tú eres luz, tú y yo somos luz en este mundo. Somos la sal de la tierra, dice la palabra, Jesús lo dijo. Somos la sal de la tierra y no porque estemos salados, no vaya usted a malentender. ¿En qué sentido Jesús dice que somos la sal? Somos lo que ponemos el sabor, ¿verdad? Si usted hace un caldo de pollo, pero no le pone sal, ¿a qué sabe? Cualquier guiso que usted haga, si no le pone sal, no sabe a nada. Yo a veces hago el pico de gallo, ¿verdad? Una charola grande de pico de gallo. Y se mixtea, ¿verdad? El cilantro, el chile, el jitomate, la cebolla. Y lo mixtea todo y usted agarra un puñito y se lo come, no sabe a nada. Jugo de las... Pero si usted le pone un toque de sal, pues como que cambia el sabor, ¿verdad? Hay un poquito de sal de ajo, mucho mejor. Entonces, usted y yo somos la luz, la sal de la tierra, somos el pueblo de Dios, somos piedras vivas, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos perlas, el tesoro de Dios en la tierra. Ahora, tenemos que aprender a entender quiénes somos. Pero también tenemos que saber y conocer que tenemos un adversario, un enemigo, Satanás. Y está acompañado de miles y millones de demonios, espíritus inmundos, legiones, potestades, huestes de maldad. Hermano, toda persona, sea hombre o sea mujer, que llega a tu vida para causarte daño, para hablar mal de ti, para vituperarte o para calumniarte, para juzgarte, para ponerte en contra de más personas, si esa persona te critica, te maldice, te maltrata, si esa persona te dice groserías, te ofende, te humilla, si esa persona te mira como si fuera su enemigo, su rival, si en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, si hay alguien en casa que aflige tu alma, si hay alguien en tu casa que te causa tristeza, quiero que sepas que es un instrumento del diablo. Sí. Esa persona se está dejando, o a lo mejor ni ella lo sabe o ni él lo sabe, pero se está dejando usar por Satanás. Porque solamente Satanás odia a los hijos de Dios. Satanás te aborrece, te odia. Óyelo bien. Tú no eres bien visto, no eres bien vista por Satanás. Por lo tanto, si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, Satanás siempre va a usar a alguien para afligir tu vida. Pero el Señor te dice, ten paciencia, yo vengo pronto. Esa persona es un instrumento del diablo. Es un instrumento del diablo, pero Dios le va a hacer pagar todo lo que te ha hecho. ¿Acaso no hemos leído el libro de Proverbios capítulo 1 en los últimos versículos donde dice que extendí mi mano y no hubo quien atendiese? Dice, pero cuando te venga la calamidad, yo me reiré de ti.
Yo me reiré de ti, le dice Jesús a todos esos hombres, personas que hacen daño, que no quisieron nada con Dios, que han oído la palabra de Dios, pero no han querido obedecerla y se han vuelto instrumentos del diablo. Dios va a tratar en su momento con ellos. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Mañana nos vemos aquí a la misma hora, primeramente Dios. Que la paz del Eterno, Adón de los cielos, sea con cada uno de nosotros. Que Yeshua, Jesús, los bendiga y el Espíritu Santo los guarde y los guíe. Bendito eres, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradezco por mis hermanas y mis hermanos que están aquí presentes. Que tu bendición sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.